Buenas tardes. En esta oportunidad quería saludarlos y compartir una historia, un relato bíblico que sale en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, cuando a Jesús ya se había decidido crucificarlo. Él era encaminado con la cruz para llevar hacia el monte donde iba a ser crucificado. Pero al lado de él, a la izquierda y a la derecha, también iban a ser crucificados dos malhechores. Y fíjense, en el capítulo 23, versículo 32 dice: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. O sea que no solamente iban a sacrificar a Jesús, sino que también iban a sacrificar a dos malhechores, o sea, a dos personas que habían robado, que eran delincuentes y que lo malo que habían hecho tenían que pagar con la muerte. Jesús, en cambio, él iba a morir porque los religiosos de esa época se resistían a creer en lo que él decía que era Jesús, que era el Mesías, que era el Salvador prometido. Entonces fíjense, en el versículo 39, mientras que los tres ya están clavados en la cruz, esperando a morir, tienen una charla. Y fíjense lo que dice el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? O sea que uno se puso malo contra Jesús diciendo: pero si vos sos todo lo que vos dijiste que eras, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y el otro lo escucha y le dice: ¿no temes a Dios? Mira que él va a pasar por la misma condenación que vamos a pasar nosotros. Ahora, si nosotros pensamos, los dos malhechores realmente tenían que ser muertos en la cruz, pero Jesús no. Jesús no había hecho nada. Él estaba en ese lugar para poder cumplir lo que dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Entonces, como Dios quería salvar a los que iban a creer en Él, para que puedan creer en Él y recibir esa salvación que te libera de la muerte eterna a tener vida eterna, Jesús tenía que morir en la cruz. O sea que Él era inocente, pero iba a pagar por aquellos que no eran inocentes. Y aquellos que no son inocentes somos nosotros. Somos toda la humanidad. Desde Adán y Eva hasta hoy, somos todos. Que no somos inocentes y que tendríamos que estar clavados en esa cruz en lugar de Jesús. Pero sin embargo, Él siendo inocente, dice la Biblia que Él siendo justo, se hace injusto para que nosotros podamos ser justos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere en la cruz, Él entrega su vida y Él le dice a Dios el Padre: consumado es. O sea que Él paga todo lo que había que pagar por la situación catastrófica que había causado el pecado. Por eso que Jesús estaba ahí. Por eso que Jesús iba a morir. Por eso que Él decidió un día entrar a Jerusalén montado en un burrito para poder ir a morir en la cruz. Porque gracias a Él nosotros podemos obtener la vida eterna y nosotros podemos vivir en esta tierra de una manera distinta. Pero nosotros podríamos estar en la posición de los dos ladrones. Podríamos todavía estar en la posición de uno de los ladrones que lo injuriaba a Jesús y que hablaba mal de Él y que se burlaba, diciendo: ¿por qué no te salvas tú? Porque él todavía no había entendido que Jesús tenía que estar ahí
para poder salvar a todos los que iban a creer en él. Pero el otro hombre sí había entendido de que aún en el momento que está por morir, de que aún en el momento donde va a pagar por todo lo que realmente ha hecho, porque él estaba ahí porque lo merecía, el malhechor que reconoce de Jesús. Y el otro malhechor que no reconoce de Jesús también estaba ahí porque lo merecía. Pero sin embargo, este malhechor que reconoce de Jesús, parece que se dio cuenta quién era Jesús. Parece que se dio cuenta qué estaba haciendo él en la cruz. Parece que se dio cuenta qué importante era lo que estaba por hacer Jesús. Que no era cualquier cosa lo que él estaba haciendo. Que iba a ser determinante para la humanidad. Y que iba a ser determinante para él también. Porque él, en el versículo 42, reconoce qué es lo que Jesús puede hacer con la vida de aquel que se arrepiente. Y fíjense, dice el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense la charla que tenían ellos dos. Jesús, que estaba por morir por todos los que iban a creer en él, y este hombre, que era uno de los que iban a creer en él. Lo estaba reconociendo, estaba recibiendo la obra que Jesús estaba haciendo en esa cruz. Le dice, acuérdate de mí. Reconoce quién es Jesús. Reconoce qué Jesús puede hacer después de la muerte. Reconoce que hay un lugar después de la muerte, que la vida no se termina cuando uno muere, sino que realmente empieza. Pero el tema es que la vida empieza cuando uno muere en la obra que Cristo hizo en uno. Porque si nosotros no reconocemos esa obra que Cristo ha hecho en nosotros, no podremos irnos al paraíso, que es una palabra que describe el cielo. No podremos irnos eternamente con el Señor. Por eso creo que es importante reconocer la actitud que tuvo este hombre. Acuérdate de mí. Reconoció quién era Jesús. Y si usted está escuchando en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, cuando escuche lo que yo estoy diciendo, usted tiene que clamar como hizo este hombre. Él estaba en una posición de cruz, clavado. Toda la gente que estaba abajo lo miraba. Al lado estaba su Salvador. Al lado había otro malhechor como él que no quiso reconocerlo. Pero si usted, hasta el día de hoy, se ha resistido a reconocer a quién es Jesús, se ha resistido a entregarle su vida a Jesús, se ha resistido a querer vivir como Jesús plantea y a decidir vivir como a uno le parece, se ha decidido a vivir como quiere, reconociendo que la vida es una y que uno vive disfrutando el día a día porque mañana no sabremos. Si ha tenido esa actitud de buscar cualquier cosa menos a Dios en esta tierra, déjeme decirle que la actitud de este malhechor de decirle al Señor que se acuerde era determinante para su vida. Porque para él su vida empezaba cuando él iba a morir. Porque después en la historia cuenta que le quiebran las piernas a los dos malhechores y mueren. Pero cuando los dos mueren, uno que reconoció a Jesús, automáticamente se fue al paraíso, como le contestó Jesús. Pero el otro que lo resistió, no se fue con Jesús. Y esto es lo importante de esta historia. Que Jesús quiere que nosotros reconozcamos quién es Él. Quiere que reconozcamos lo que está haciendo en esa cruz y por quién lo está haciendo. Él se dio su vida para bendecir
a la humanidad que crea en Él. Y tal vez usted está escuchando y se está haciendo muchas preguntas. Y está diciendo: yo toda la vida he vivido como malhechor, merezco la muerte. Pero Jesús le dice: si me reconoces lo que yo puedo hacer por ti, yo me acordaré de ti. Y la Biblia dice de que si yo creo en lo que Jesús hizo, recibiré la vida eterna. Este es un momento de dejar de creer en nosotros mismos. Este es un momento de dejar de creer en nuestras fuerzas. Este es un momento de dejar de creer de que yo me voy a ir al cielo por mi fuerza. Este es un momento de dejar de creer de que yo tengo el cielo ganado. Este es un momento de reconocer quién es Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús en esa cruz, clavado por mí? Él, antes de subir a esa cruz, y ser clavado por mí, fue azotado, fue golpeado, fue escupido, fue clavado en la cruz. Y le clavaron una lanza para que se le saliera toda la sangre y todo el agua que tenía en su cuerpo. Este es Jesús, el que quiere